Bien. Hola. Bueno. Bueno, numerito se pone. Hoy vamos a abordar un tema que es teóricamente importante, pero el soporte teatral, por lo menos la obra que yo elegí, está en el linde de la, digamos, anecdótico, que es Las alegres comadres de Windsor. Un comentario que se me ocurrió a mí cuando venía es que en esa obra no es la única obra donde aparece Falstaff. De hecho, la película no trata sobre la obra esa, más bien sobre las históricas. Que en Las alegres comadres de Windsor, la historia importante no es la historia principal, sino la historia de Anne Page, que es una historia subsidiaria. En muchas obras de Shakespeare hay historias subsidiarias. Y la historia de Anne Page es interesante sociológicamente porque es la historia de cómo se pensaba el matrimonio y qué autonomía tenía o no una mujer en la época isabelina a la hora de elegir con quién se iba a casar o no y qué presiones había. Y eso está muy bien en la obra, pero no es lo que nos interesa a nosotros. O sea, eso es algo que en la obra es más importante sociológicamente, menos importante teatralmente. La historia de Falstaff en la obra, desde mi perspectiva, no pasa de un episodio de Los Tres Chiflados. Pero más allá de esa aparente banalidad, el tema que está detrás es un tema de una importancia monumental, diría yo. Y voy a tratar de, en la reunión de hoy, de justificar, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué motivos estoy afirmando esto? Que es un tema de importancia fundamental para una teoría filosófica del mal y para la ética en general. Entonces, vamos a empezar por el principio, que siempre es el mejor modo de empezar. Ya me encuentro a mí mismo. Ahora cuando escriba mi libro de autoayuda, el encuentro con mi espalda se va a llamar. O sea, no con mi yo interior, con mi yo posterior. Y me voy a hacer multimillonario. Voy a editar 20 ediciones del libro, se traducirá hasta la lengua esquimal y me van a pagar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me van a pagar giras de firma de autores hasta en la Antártida. Recuerden, mi encuentro con mi yo posterior. No me digan que el título no es original. Es para facturar. O el tarot posterior. Eso ya directamente galáctico. Bien. ¿Por qué decimos? Voy a tratar de tener el micrófono para que el sonido se grabe. Esto parece. Hay un cómico que juega con el micrófono y el cordel. No sé yo. ¿Por qué decimos que el problema que está detrás de la aparente banalidad de la trama principal de esta obra y del personaje es un problema muy importante para la ética filosófica, para la psicología y hasta para el derecho? Nosotros habíamos planteado en la primera reunión que había dos tipos básicos de agencia maligna o moral asociada al mal. Lo que llamamos la agencia maligna, malignidad, y lo que llamamos la agencia contravencional. La primera se definía por una disposición de la gente a llevar a cabo acciones malignas. Recordemos que para nosotros la valoración primitiva es en las acciones, no para nosotros, también para el derecho. La valoración está en las acciones. Luego se analiza cuando un agente ejecuta una acción o lleva a cabo una acción, y en esa evaluación del momento en que la gente lleva a cabo la acción, va a haber factores que nos permitan reducir la responsabilidad o factores que nos permitan agravar la responsabilidad. Eso es la ejecución. Pero son las acciones el motivo primario de evaluación normativa, moral. Entonces, decimos que un agente maligno es alguien que instancia reiteradas veces acciones malignas. Y algo más, es alguien que tiene, respecto de los efectos normativos de esas acciones que lleva a cabo,
una retroalimentación positiva. Es decir, el mal producido lo sigue motivando e incrementa su motivación. Y habíamos dicho que había otro tipo de agente que llamamos contravencional, que es simplemente aquella gente que viola una norma, o sea, una acción que está prohibida. Pero recordemos que las acciones que están prohibidas también pueden ser permitidas. Por ejemplo, en la Argentina hay un cambio que ha pasado de que la marihuana estaba totalmente prohibida y nadie fumaba marihuana en público, a una situación hoy en donde, si bien sigue prohibida la ley, no se persigue al que fuma marihuana. Entonces uno camina por la calle y huele marihuana y ve gente fumando marihuana a las Amazon. Es decir, hay una cierta simetría entre los dos conceptos en el sentido que el agente maligno parece ser un agente intrínseco, o sea, fijo, parece ser. Mientras que el agente contravencional es variable. ¿En qué sentido? Que si cambia la legislación, lo que antes era una contravención, hoy puede ser una acción virtuosa, en este sentido. ¿Se entiende, no? El concepto. Bien. Y acá caben dos observaciones. La primera observación es que la noción de agente maligno también es variable. Es decir, cuando uno... Un ejemplo, Adolf Hitler. La historiografía liberal sobre el nacionalsocialismo ha hecho una particular construcción teórica que es Hitler como un ser satánico. Entonces, en los historiadores liberales, en donde Hitler tiene un papel importante, obviamente, en la política alemana de 1933 a 1945, Hitler es como una especie de la encarnación del demonio. Cuando uno lee a autores soviéticos, la historiografía soviética, está en unas coordenadas completamente diferentes. Casi ni mencionan a Hitler. La historiografía soviética de la Alemania nacionalsocialista y del fascismo es como que está escrita en otro planeta, porque no hablan ni de Mussolini como persona, ni de Hitler como persona, hablan de clases sociales. La burguesía alemana, la oligarquía alemana, el proletariado alemán, los sindicatos que traicionan, el socialfascismo. Pero Hitler aparece como un personaje movido por fuerzas históricas, no como un agente activo. Entonces acá vemos que el concepto de agente maligno, cuando yo lo asocio con el de monstruo moral, que es el paradigma, entonces Hitler es un monstruo moral. Bueno, pero para los historiadores soviéticos, Hitler es una nota al pie del proceso histórico del fascismo en Europa. No lo explican por agentes individuales. Dan explicaciones estructurales en términos de clases sociales y de procesos sociales de oposición de clases, en donde los humanos individuales son como meros epifenómenos. Pero hay algo más importante todavía. Supongamos que yo analizo con detalle la crisis de los Sudetes. Para poner en autos, en 1938, Alemania le pone un ultimátum a la República Checoslovaca, que es que ceda la región de los Sudetes, una región que está en la República Checa, en la frontera, no sé si habrá frontera hoy porque cambió toda la geografía, que era una región de población germanoparlante. Eran checos, pero germanoparlantes, que era un residuo del Imperio Austríaco y luego austrohúngaro. Era una población asentada durante cientos de años en las migraciones y cambios de geografía que hubo en Europa luego de la paz de Westfalia, siglo XVII, 630 y pico. Entonces, el gobierno checo le pide a Chamberlain, primer ministro del Reino Unido, y a Dallier, primer ministro francés, ayuda. Y tanto los franceses como los ingleses, sí, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes. Pero al mismo tiempo, Chamberlain tiene encuentros con Hitler para tratar de calmarlo, porque todos veían que había una situación de preguerra. Recuerden que la guerra civil española no se había acabado todavía. En 1938 la guerra civil española seguía, aunque ya la república se hacía bastante insostenible. Recuerden que la guerra civil española termina a principios de 1939, enero, febrero, pero en el 38 seguía. O sea, había un conflicto en Europa, había un conflicto ideológico en Europa. El gobierno alemán se rearmaba, el gobierno alemán empezaba a ser muy proactivo, había intervenido en Austria,
Y entonces Nadalia y Chamberlain y Nadalia más Chamberlain, bueno, ¿qué dicen? Bueno, entreguemos a Checoslovaquia, la traición a Checoslovaquia, traicionaron a Checoslovaquia, esperando que Hitler se calmara. Hitler nunca mintió. Hitler le decía a estos dos imbéciles lo que ellos querían escuchar. Y estos dos imbéciles que tenían asesores más lúcidos que ellos, no escuchaban a sus asesores y escuchaban a Hitler. Y claro, Hitler dijo, si por la puerta entra un idiota y yo le puedo vender un buzón, ¿cómo no le voy a vender un buzón? Si me pide a grito que se lo venda. Entonces, incluso en las coordenadas de la historiografía liberal, la figura del monstruo moral comienza a desarmarse a medida que yo empiezo a analizar los agentes, los ejemplos. Pero no me quiero detener en esto. El problema fundamental por el cual la idea del agente maligno es variable como la idea de agente contravencional tiene que ver con los entornos normativos. O sea, ustedes saben que hay un entorno normativo espantoso moralmente, pero extraordinario como análisis del mal, que es la guerra. Y la guerra impone la obligación de matar al otro. No me interesa quién sea. Entonces, el piloto de bombardeo, hay un gran debate en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial respecto a la responsabilidad inglesa en los bombardeos sobre ciudades alemanas. El debate es porque Churchill dio la orden de atacar masivamente la población civil alemana, sin límite, bajo el supuesto de que esto iba a doblegar la voluntad alemana. Un supuesto parecido a los ataques estadounidenses sobre ciudades japonesas. Y les recuerdo que no fue el bombardeo de Hiroshima ni el de Nagasaki el más sangriento. Hubo otros mucho más sangrientos, con muchas más víctimas. Fue el más espectacular, pero no el más sangriento. Entonces, en la historiografía, los alemanes tienen mucha vergüenza de ciertas cosas, pero algunos alemanes lo han dicho, que es acusar de criminal de guerra al mariscal Harris, que era el comandante jefe del comando de bombardeo de la Royal Air Force, y al propio Winston Churchill, al que no hace falta mucho para acusarlo de criminal, porque si ustedes van a la India y leen lo que los indios escriben sobre Churchill, lo ponen a la derecha de Hitler. Y creo que tienen razón. Hay que escuchar siempre a las víctimas, no solo a los periodistas idiotas que no entienden nada de la historia y que hablan de Churchill como un genio. No fue un genio. Pregunten a los indios. Pero dicho aparte de esta cuestión, el debate es acerca de los bombarderos. Claro, en la guerra, en una extensión del concepto de el enemigo, no hay discriminación. O sea, el piloto de bombardeo no tira las bombas y vuelve y lo condecora. El caso más extremo de esto es la polémica que hubo entre el piloto del Enola Gay, Paul Tibbets, y el piloto o copiloto del avión Diana, que es ese famoso piloto estadounidense que se declaró loco, se arrepintió de haber hecho eso, entonces lo declararon loco, porque él pidió ser juzgado como criminal de guerra, pero no, Estados Unidos no lo podía juzgar como criminal de guerra, porque había cumplido una misión, era héroe de guerra. Entonces es interesante, Paul Tibbets es una persona que murió muy grande y nunca manifestó el menor pudor de haber pilotado el avión que tiró la bomba atómica en Hiroshima. Nunca. Era una misión de guerra, me dijeron que era la bomba, era por la guerra. ¿Por qué estoy hablando de esto? No por la guerra, sino por el concepto de entorno normativo. Cuando la primera reunión mencioné a Shiro Ishii, ¿y por qué no fue perseguido? Porque los Estados Unidos se alió con los japoneses contra la expansión soviética en el Asia Oriental. Entonces decidió no perseguir penalmente a los criminales de guerra japoneses, que los había por legión. Mataron 4 o 5, creo que hubo 4 o 5 ahorcados, más bien por la galería, digamos. Entonces nos encontramos acá con algo muy interesante, que es que la misma categoría de agente maligno es variable y no es esencial. Es que la idea de monstruo moral no alcanza para dar cuenta de lo que es un efector de malignidad. Y ahora vamos al caso específico que nos ocupa hoy, y que hemos tomado a Falstaff como el personaje
que instancia el concepto de lo que acá llamamos agente malevolente, que es un tercer tipo de agente, que no es ni el agente maligno en el sentido del monstruo moral, ni el agente contravencional en el sentido de la persona que simplemente viola una norma, pero como mañana la norma cambió, no la viola más. Entonces, sigue siendo lo mismo, pero antes era un agente contravencional y hoy es un buen ciudadano. ¿Qué es un agente malevolente y por qué es importante tenerlo acá presente? Bueno, vamos a recordar brevemente. Acá vemos que una de las consecuencias de lo que estoy diciendo es la convergencia que se ve acá en variable y variable entre la idea de agente maligno y agente contravencional. Esto no significa que no existan agentes malignos, sino significa que la categoría de agente maligno es más complicada de lo que se da a entender. Y bueno, vos que sos abogada, entenderás esto lo voy a decir. Ustedes saben que en distintos países hay formas en las cuales el Ministerio Público negocia con los acusados. En algunos casos, la negociación da inmunidad total. No sé si es el caso argentino, acá todo se hace medio trucho. Pero en Estados Unidos hay inmunidad total. O sea, una persona acusada de haber violado a 10 personas, a 10, se le da inmunidad total, entonces tiene la obligación de dar evidencia para encauzar a otros. Si no, se cae la... O sea, es una herramienta procesal. Pero significa que un monstruo moral puede ser condecorado. Porque si yo le doy inmunidad total y me lleva a desarticular una banda de violadores y de vendedores de pornografía infantil, es un héroe. Nuevamente está presente el concepto de entorno normativo. Pero esto, yo sé que pueden tener pesadillas esta noche con el monstruo. Vamos a ir a algo distinto. Algo más de base de contraste, digamos. Agente malevolente. Falstaff. ¿Por qué? Brevemente, el Falstaff de Las Arenas Comandante de Windsor es un señor gordo, borracho, mal hablado, que intenta seducir a dos mujeres casadas, Mrs. Page y Mrs. Ford, básicamente para sacarles la plata. Y entonces manda unas cartas muy melosas, así hace el chamullo típico del seductor isabelino. Entonces, tanto Mrs. Page como Mrs. Ford se enteran de esa situación y se urden una maniobra para, de alguna manera, no para castigarlo, porque no es justicia retributiva lo que está acá, sería una especie de reparación moral o de retaliación moral, porque no es un tema de la obra, no trata de ningún tema de justicia retributiva. Entonces, le hacen 3 chanzas al pobre Falstaff para un encuentro que supone ser un encuentro amoroso, termina yéndose en un cajón, lo tiran al río, lo someten a algo muy parecido a lo que son los programas chiflados. Muy parecido, sobre todo a Curly. O sea, lo que le pasa a Falstaff en esa obra no es distinto a lo que pasa a Curly en los episodios de la primera triada de los chiflados. Lo interesante de la obra, y esto vamos a abordar ahora, es que tanto Mrs. Ford como Mrs. Page se enteran enseguida de la maniobra. Hay algo adicional. Mr. Ford se hace pasar por un seductor y le ofrece a Falstaff dinero para que le haga una especie de entre con estas mujeres. Y como Falstaff no conoce al marido de la señora Ford, entra como un caballo y entonces acá viene algo interesante. Falstaff urde un plan que es inconsistente, porque le dice al señor que va a conseguir una cita amorosa con esta persona, pero él también tiene una cita amorosa con esta persona. Bueno, es como que son 2 citas amorosas incompatibles entre sí. ¿Sí? O sea, Falstaff es una gente cuya prudencia está medio falta de aceite. ¿Por qué? Porque es un ambicioso. Este es el punto en el que quiero que nos quedemos. Yo señalo acá, en la página
Ustedes saben que siempre que busco las páginas, no las encuentro. Así que me encantan de saber. En la página 5 de la guía, yo señalo algo que es central para empezar a analizar el tema de hoy, la agencia malevolente. ¿Y qué es eso? Que las lenguas naturales, el castellano en este caso, tienen una enorme cantidad de palabras para designar un tipo de comportamiento que estaría entre el agente contravencional y el agente maligno. O sea, un tipo de comportamiento cuyo estatuto es complejo, pero que no podríamos decir a priori son agentes malignos, en el sentido que haya nada monstruoso, diabólico, perverso, y en el sentido de que no hay retroalimentación positiva entre las acciones malignas llevadas a cabo y una persecución en acciones cada vez más malignas. Voy a leer algunos de estos conceptos. Como sustantivo, como adjetivo. Como sustantivo: bellaco, villano, trohambre, gonzuelo, bufón, rufián, cobarde, galopo, malandrín, pelón, golfín. Esto corresponde a diversos jergas hispanas. Acá en Argentina no decimos golfillo ni por error, pero sepan entender que está tomado de un diccionario panamericano. Fullero, ruin, fin, infame, golfo, pilluelo, pilastre, doloso, malcriado, pardal. Esta la dejo pasar. Gancho, bandido, ratero, ladrón, randa, criminal, haragán, vagabundo. Como adjetivo: astuto, ladino, sagaz, disimulado, taimado, hábil, listo, artero, socarrón, malicioso, gazmoño, vivo, bribón, pillo, tunante, tuno, aprovechado, travieso, enredador, sinvergüenza, cínico, desvergonzado, desahogado. Uno tiene que atribuir a cualquier hablante de castellano una alta competencia semántica para poder discriminar entre estos términos y para poder justificar el empleo de uno u otro para calificar a una gente o una acción. Y entonces nos encontramos con algo muy complejo, que es: las lenguas naturales poseen una riquísima capacidad para discriminar comportamientos que no son benignos ni benevolentes, pero que no involucran una malignidad sustantiva, o no involucran lo que tratamos en la segunda reunión cuando hablamos de Iago, ese mal incondicional, que nos es incomprensible, para el que no tenemos palabra en nuestra nomenclatura ética. Acá nos encontramos. Sí, por favor. Un comentario. En la película me di cuenta que en inglés usaban la caracterización de loose man, como un hombre suelto, digamos. No sé si sería esa la correcta traducción, pero después los subtítulos decían algo más relacionado con un ser maligno. Sí, podría ser un hombre sin apego a las normas, claro. O tal vez los sociólogos llaman anómico. La anomía, recordad que la anomía es una categoría sociológica que describe comportamientos poco proactivos a las normas, ¿no? Poco apegados a las normas, pero básicamente no comportamientos individuales. No se habla tanto de sujetos anómicos en términos individuales, sino de sociedades anómicas. Entonces, lo que se busca es la tasa de, por ejemplo, la tasa de accidentes de tránsito. Y vos podés comparar sociedades entre sí respecto a la cantidad de accidentes de tránsito por cada 1000 habitantes o por cada 1000 autos. Entonces puedes hacer una comparación y decir, esto es un salto hipotético, no surge de la comparación, pero se usa la comparación como evidencia, que una sociedad es más anómica si hay más accidentes de tránsito, porque esto es una prueba de que la gente respeta menos las normas de tránsito. Se habla de individuos anómicos, pero la categoría ha tenido un desarrollo básicamente en la sociología y en la filosofía del derecho. Digo la filosofía del derecho porque Carlos Nino tiene un libro entero donde intenta demostrar que la sociedad argentina es fuertemente anómica. Un libro brillante e inútil. No, digo brillante porque Carlos Nino es un tipo brillante, todo es brillante. ¿Sí? Pero en ese libro en particular su esfuerzo de dar una especie de interpretación medio en teoría de los juegos. Creo que la sociedad brasileña es más anónima en el momento, pero
uno siempre sustancializa el país en el que vive y cree que sus virtudes son maravillosas y sus defectos también. Bueno, yo tengo un gran respeto. Para mí, yo lo conocí a Carlos Menem, y tengo un gran respeto por él, un gran respeto teórico, filosófico y personal. Me parece un tipo generoso conmigo. Ahora, no estoy de acuerdo con nada de lo que escribió, de primero hasta el último sus trabajos y todo. Pero ustedes saben, lo grande de un filósofo no es tener una corte de focas que lo aplaudan. Lo grande de un filósofo es tener una corte de interrogadores, de inquisidores. Eso es lo grande del filósofo. O sea, gente que piensa para saltar sobre sus hombros. No una corte de dudadores que lo único que hacen es echarle agua cuando hacen. Vieron las focas cuando se así, cuando están húmedas, esparcen agua. No sirve para nada eso. O sea, lo que hace el gran filósofo son sus rivales y sus interlocutores. Porque no pueden dejar de interlocutar. Es lo que pasa con Kelsen. En la filosofía del derecho hay un nombre. A muchos lo aborrece. No, es positivista, hijo de puta. No. Pero no pueden dejar de tomarlo. O sea, no pueden dejar de pasar por Kelsen. Aunque para destruirlo. Bueno, ni no está ahí. No está al lado de Kelsen, pero está por ahí. Bueno, vamos jugando esto. Entonces nos quedamos con este concepto. Hay muchos términos que designan un tipo de comportamiento que lleva a cabo acciones malignas, pero no está conectado con los fines, o con los logros, las consecuencias de esas acciones malignas. Entonces no podríamos atribuirle lo que para mí es una condición central de la agencia maligna, que es la retroalimentación positiva con los fines de una acción maligna, con las consecuencias de una acción maligna. Entonces, mientras que el agente maligno instancia acciones malignas instrumentalmente, el agente malevolente puede o no hacerlo en forma instrumental. Y esta diferencia es crucial por lo que vamos a ver ahora. ¿Hasta acá vamos bien? Pregunto si alguien tiene alguna pregunta. Bien. Entonces, no quiero pisar el cable porque no voy acá. Todos recuerdan, si no recuerdan, lo repito. Yo en la primera clase, en la primera reunión, hablé del modelo, vamos a leerlo acá, mal, daño o destrucción, dolor. Y yo definía daño como una disfunción que se introduce exógenamente en un sistema, pero que se puede revertir. Y definía destrucción como una disfunción que se introduce exógenamente en un sistema, pero no se puede revertir. Por ejemplo, la muerte es irreversible. Y entonces, decía yo en ese modelo DDD que esto producía dolor, tanto el daño como la destrucción producen dolor. Ustedes saben que el dolor es un concepto muy amplio, algo hay en el texto sobre el dolor y en alguna guía anterior. O sea, van a leer algo sobre el tema del dolor o sufrimiento. En esta guía hay algo sobre el sufrimiento. Es un concepto muy complejo el de dolor, porque hay una enorme fenomenología del dolor. Hay dolores ocasionales, hay dolores estructurales, hay dolores efímeros, hay dolores persistentes, hay dolores que se pueden mitigar, hay dolores que no se pueden mitigar. Pero ¿querés preguntar algo? ¿O querés preguntar algo? Sí. No, lo asocié con algo, pero no. Por favor, por favor. Por favor. No, pero no. Dale, como lo quieras. No, porque, digamos, el mal también es el punto en donde puede ser intencional. Ahí es donde y el que recibe, digamos, puede estar preparado o no, digamos, hay como un daño diferente. ¿Vos decís si la víctima está preparada
o no. Claro. Perdóname mi ignorancia supina, no me estaría dando cuenta qué significa que la víctima esté preparada. Digamos, Tal vez estás hablando de algo distinto y yo estoy entendiendo mal. no, Entonces, es que lo asocio con cosas que pienso y por eso. es que no, acá venimos a conversar, acá nadie sabe nada. O sea que Digo, no, corregime lo que quieras porque. No es una corrección. No, pero está Es bien. una manera de aplicar la regla, Está. digamos, de pensar Está. de cuántas otras maneras se produce. Digo, el daño, hay un daño que puede no ser intencional. No, pero acá me parece el concepto de intención. Está bien, por eso. Esto es neutral respecto a que esto sea. Lo único requisito que en la definición es que el origen sea exógeno. Porque incluso si uno, en el caso del suicida o del que atenta contra sí, pero fracasa, no se mata, el daño es exógeno. Me refiero porque, por ejemplo, la putrefacción de digamos, la trayectoria vital de una manzana es endógena, o sea, es el ciclo vital de la manzana. Se pudre porque se tiene que pudrir, porque las semillas tienen que salir de la manzana y tienen que ser comidas por alguien que luego las defeca y el árbol de manzano crece lejos de esta manzana. Pero cuando yo digo que es exógeno, esa fuente exógena puede ser intencional o no, en principio. ¿Sí? Porque hay daño involuntario, porque hay daño colateral. Y ahora vamos a hablar de eso. Tal vez lo que tu intuición viene con lo que vamos a decir ahora. Espero para servir, porque te pueda servir para algo. Ahora bien, cuando nosotros pensamos el concepto de monstruo moral, el análogo del monstruo moral es la destrucción total. Es decir, nuestras intuiciones morales toman al monstruo moral como paradigma de agente maligno, de agente causante de mal secular, y toman la destrucción total. La destrucción total es la muerte o el daño incapacitante, un accidente de autos en tránsito que corta las piernas a la persona, obviamente cambia su vida completamente, o alguna cosa por el medio. Y además de esto, como el paradigma del resultado de la monstruosidad moral es la destrucción, tenemos una fuerte intuición a que esa destrucción sea física, corpórea, fisiológica, que es la forma primaria de entender que alguien ha sido dañado. Y eso es intuitivo, es algo que aparece por inspección ocular, que alguien es dañado. ¿Se entiende? O sea, acá tenemos dos conceptos que van como medio de la mano. La idea del monstruo moral y la idea de el daño que importa es esta, la destrucción absoluta, calamitosa, masiva. Porque la guerra nos enseñó a ver la destrucción de ese modo. Porque las armas se diseñan para causar esto. Un arma que hace cosquillas no se a nadie. El arma tiene que causar destrucción total, masiva. Entonces, cuando nos metemos en el tema de la agencia malevolente, el comportamiento de Falstaff en la obra Las alegres de Commander de Windsor, este concepto intuitivo no nos sirve, ni el concepto de agente moral como monstruo, ni el concepto de daño como destrucción total, o sea, daño completo. Porque ningún personaje de la obra aparece destruido ni dañado. Ya vamos a ver que sí, pero empezamos por el no. Entonces, tenemos que ir a... Sí, por favor, lo que vos quieras. ¿Por qué se equipara, o estamos hablando de destrucción, yo siento como que igual a muerte? ¿Por qué? ¿Destrucción total igual a muerte? Sí. Bueno, en el derecho es así. No, bueno, no, pero justamente recién estábamos hablando. Sí. No hay muerte en la obra, no, pero hay destrucción. Y entonces, no hay destrucción, hay daño en las áreas de Commander de Windsor. Sí. Y no hay destrucción, ¿no? Hay daño en etapas, digamos. No, la diferencia fundamental que yo trazo entre los dos conceptos es básicamente la irreversibilidad. Cuando hablamos del mal,
cuando hablamos del mal, hay una tendencia natural a pensar que mal y bien son conceptos polares, uno la polaridad del otro, pero que de alguna manera están en la misma línea. ¿Correcto? O sea, intuitivamente uno dice, bueno, hay una escala del bien, hay una contraescala del mal, pero están en la misma línea. Y eso es falso, porque hay una asimetría fundamental entre el bien y el mal. El mal siempre es mucho más dramático, es ontológicamente más denso que el bien. Porque incluso una herida circunstancial que cicatriza completamente consume tiempo. Mucho más tiempo de cicatrizar cuando la piel estaba sin herida. Entonces, cuando uno empieza a pensar, hay otros criterios. Yo en un texto que estoy trabajando, tengo varios, con 40 páginas sobre el tema de la asimetría del bien y el mal. Por eso me niego a lo que es la condición jurídica, que es equiparar mal a costo y costo a reparación monetaria. A mí me parece una cosa pornográfica eso. Entiendo que el derecho no funciona sin esa ecuación. La ecuación me parece tecnológicamente inevitable y moralmente repugnante. ¿Se entiende? Sí, Pensando moralmente, esa ecuación es repugnante. Lo que pasa es que hasta ahora No. se ha podido tratar de encontrar una fórmula reparadora. No. Yo entiendo las dos cosas. Entiendo que tecnológicamente necesitamos resolver conflictos, demandas sobre cosas que van y vienen, daños, hay que reparar. Servicio comunitario. No, pero sí, pero siempre hay plata, porque siempre son horas, siempre hay plata. Se compran las horas por plata. Pero a mí me parece moralmente repugnante la idea de que daño es costo y el costo tiene precio. Ahora, si vos lees la literatura de los filósofos del derecho que avalan esto, pero son tomos y tomos, y que lo dicen olímpicamente, no, daño es costo. Entonces viene todo el derecho de la reparación contractual o extracontractual, que es donde hay más plata. Porque en la extracontractual se inventa todo. Eso es invento yanqui, que como todos los países del mundo están tienen en general judicaturas, no es que usan mal palabras, porque esto va a internet, esto va a la red. Entonces, como todos los países del mundo tienen judicaturas débiles de neuronas, copian como loros barranqueros lo que pasa en Yanquilandia. Como en Yanquilandia, en los juicios civiles tienen jurados, y no un jurado, no un tribunal técnico. Bueno, pasa cualquier cosa con la organización. Toda la mala praxis es inventó yanqui. Mejor me callo y lea mi artículo. ¿Cómo lo leíste? Yo tengo un artículo por ahí sobre el consentimiento informado de las salas. Sí, del tema de la medicina. Sí. Es muy interesante. Bien, después le voy a pasar el link. Si lo encuentro, ella lo encontró, yo me había olvidado. Ella fue generosa, lo encontró y me dijo, me había olvidado. Bueno, volvamos al tema. Así como hay una simetría entre el bien y el mal, que hace que incluso los daños locales no restauran completamente el bien anterior. Nunca. Este es el punto importante. Nunca se restaura. Ni siquiera una cicatriz. Ni siquiera. Entonces, esta asimetría de acá, entre reversibilidad o no, es hija de aquello. Por eso la diferencia entre daño y destrucción. Ahora, la destrucción puede no ser la muerte. Por ejemplo, una persona que tiene una fábrica que le prende fuego. Vamos a poner situaciones. Una persona tiene una fábrica, prende fuego y pierde toda la fábrica. Resulta que su asesor de seguro lo estafa. Entonces le había vendido un seguro flojo de papeles. El tipo hizo todo correcto, pagó todo, pero el asesor de seguro, el productor lo estafó. O sea que no va a recuperar un peso de lo que perdió. Encima tiene 50 empleados y tiene que pagar los sueldos. Se tiene 50 juicios laborales. Y su patrimonio, ponele que no tiene patrimonio, está toda la fábrica. Bueno, no se murió, pero está en la antesala de una catástrofe. Digo, lo que pasa es que la muerte, ustedes van a encontrar un material en la guía sobre la muerte, en donde yo me opongo a lo de Epicuro, esta idea de que la muerte no es dolor. Para mí la muerte es espantosamente dolorosa. Para mí la muerte es un mal para el que muere. Sobre todo ciertas muertes. Contrasenso de una doctrina que dice, bueno, el muerto está muerto, no le importa haberse muerto. No, pero me parece que hay algo mal en ese sentido.
Bueno, lean el anexo. Quizás no siente haberse muerto. No, pero es sí, la muerte es un mal. La destrucción total es la forma maligna extrema. Por eso el homicidio es una falta más repugnante que hay. Moralmente nuestra intuición es que el homicida es un agente maligno. Pero quiero que vayamos a otro tipo de daño, que es un daño para el cual durante mucho tiempo había un lenguaje moral de vicios y virtudes. ¿Sí? O sea, durante muchos siglos el comportamiento humano se explicaba por vicios y virtudes, y los vicios y virtudes eran primitivas, no había psicología. Recuerden ustedes que la ciencia psicológica tiene 130 años como mucho. O sea, boom, en los primeros laboratorios de psicometría o psicofísica, 1870-1880. Y eso no es psicología clínica. La psicología clínica nace con Janet, con Freud, con Kraepelin. Fin del siglo XIX, principio del XX. Ahí nace la psicología clínica. Entonces, durante muchos cientos de años, ¿cómo se explicaba la conducta de la gente extraña? Bueno, por vicios y virtudes. Tiene un vicio, entonces el vicio que es melancolía, qué sé yo, las cosas que le pasan a la gente. Y esas faltas morales, esos vicios o faltas morales, podían tener que ver con la mala educación, los malos ejemplos. Recuerden ustedes que durante muchos siglos, uno de los libros de enseñanza moral era la fábula de Esopo. ¿Y qué son las fábulas de Esopo? Son animales que instancian virtudes y vicios. O sea, no, pues la hormiga es laboriosa y la cigarra es aburrida. ¿Cómo se llama? Atorrante. ¿Cómo? ¿Qué? La cigarra es un bicho. Un bicho, no, la cigarra es no, pues hay una fábula famosa de la cigarra y la hormiga. La cigarra toca la mandolina, ve a la hormiga trabajando, se burla, y en invierno va y le toca la puerta de la hormiga. Claro, más o menos. O sea, había todo un tema de una educación moral de los niños, que no eran niños, porque no había niñez en esa época. La niñez es muy nueva, tiene 2 siglos. Ustedes, si quieren saber cuándo nace la niñez, busquen la fecha en que se funda el primer jardín de infantes. Cuando ustedes encuentren la creación del primer jardín de infantes, ese es un dato histórico de que aparece un sujeto nuevo, los niños. Y si yo no me equivoco, creo que siglo XVIII, en el ámbito de habla alemana, pero puedo estar equivocado, pero no por ahí. Ese es un dato histórico, así como cuando los cuerpos pasan a ser del Estado. Cuando los cuerpos dejan de ser identidades personales y pasan a ser del Estado. Cuando comienzan los censos nacionales para la conscripción obligatoria. Los romanos tenían censos, había muchos censos, pero no había conscripción obligatoria. Había leva obligatoria, que no es lo mismo que conscripción obligatoria. Porque en la conscripción obligatoria, una persona sabe que su hijo de 1 año, dentro de 20, va a ser movilizado. Porque es una ley inexorable del Estado. El cuerpo de un ciudadano de 20 años le corresponde al Estado durante 1 año. Y si hay guerra, le corresponde al Estado por el periodo de guerra. Es el concepto de la conscripción obligatoria. No es lo mismo que la leva obligatoria. Son cosas muy distintas. Y eso nace en el Prusia. El primer censo con fin de establecer las clases militares nace en Prusia. Cuando el cuerpo pasa a ser de Estado. Vamos a esto. Entonces, aparece un concepto de daño que empieza a teorizarse en el siglo XX y que tiene que ver con reconocer un tipo de efecto de la acción malevolente, la acción que lleva a cabo Falstaff en las áreas tomadas de Windsor y en las otras obras, que no es el asesino serial, el torturador, el paradigma del monstruo moral, que se acerca más a los términos que yo leí previamente, se acerca más a esa terminología, el patán, el golfo, el chanta, el abusador, el ventajero, o sea, una cantidad de comportamientos que no me ponen a mí delante un monstruo moral, me ponen un sujeto que, sí, bueno, aprovecha la oportunidad, pero tampoco es, ¿no? No es un virtuoso. No es un virtuoso, pero no tiene un defecto ontológico de constitución, como sea. Hasta es simpático. ¿Qué?
Hasta acá es simpático, mucho menos. Por eso es difícil detectarlo y más difícil detectar sus consecuencias. Y voy a leer un par de definiciones de estos temas, porque la psicología se ocupó mucho de estos temas. Hay una autora francesa que yo la pongo con H y sin H, no sé, sin H, Sirigoyen en francés, sin H. Pero no sé por qué razón la puse con H, bueno, puse sin H. Marie-Louise Sirigoyen escribió un libro que se llama El acoso moral. Yo recomiendo su lectura. Recomiendo su lectura más allá que ustedes se interesen o no con la psicología, porque es un libro extraordinario. Porque ella reconoce un tipo de daño que tiene que ver con comportamientos malevolentes, que no se detectan a primera vista. Yo lo veo tapado, te veo tapado a vos. ¿Por qué no te corres un poco así? Te veo tapado y me siento incómodo. Digo, este muchacho seguro que sirve. No es un comportamiento maligno en el sentido de monstruo moral. Y no son daños que se reconozcan a simple vista. Es un daño que puede ser de baja intensidad, casi mínimo, que se acumula y que puede tener efectos muchos años después de que comienza a producirse. Era un fragmento en la página 8, dice, cito la introducción del libro, dice, cito a Marie-Louise, en el filme Tati de Miel de Etienne Châtelier nos divierten las torturas morales que una anciana inflige a su círculo de allegados. Empieza por martirizar a su vieja asistente hasta el punto que la hace morir accidentalmente. El espectador piensa, está bien empleado, era demasiado sumisa. Luego vierte su maldad sobre la familia en su sobrino, que la ha acogido en su casa. El sobrino y su esposa hacen todo para que puedan satisfacerla, pero cuanto más le dan, más vengativa se vuelve. Para ello utilizan cierto número de técnicas de desestabilización que son habituales en los perversos. Las insinuaciones, las alusiones malintencionadas, la mentira y las humillaciones. No sigo con las hijas que pueden leer ustedes. Acá presenta la autora un comportamiento que diríamos es malevolente, pero de pronto la vieja es una vieja simpática, es decir, a los sobrinos la quieren halagar, creen que su comodidad es un defecto de ellos, no de que la vieja es mala, sino que ellos no le están dando lo que le tienen que dar, la están desatendiendo en algo, entonces la vieja retaliatoriamente protesta, pero en ningún momento fincan en ella, en su malevolencia. Y acá aparece un rasgo propio de lo que yo llamo la agencia malevolente, cuyo paradigma es Falstaff en Las alegres comadres de Windsor. ¿Se entiende? Pero no solamente Marie-Louise Sirigoyen. Yo cito, por ejemplo, un texto de este concepto. Los abogados, los jueces lo tratan mucho porque a la hora de estimar consecuencias dañinas, sobre todo en juicios familiares, ¿no? O sea, de pronto la definición moral aparece en juicios familiares cuando se tiene que estimar no daño físico, sino el concepto de daño psíquico. El daño psíquico es parte de lo que Marie-Louise Sirigoyen analiza. ¿Por qué es el daño psíquico? No es una fractura, no es una herida, no es una pérdida de capacidad motora. Bueno, si es un daño, o sea, es una disfunción exógena, tal cual definimos, ¿en dónde? En el aparato psíquico. Pero resulta que el aparato psíquico es una entidad más nebulosa que un brazo o un riñón. Y resulta que hay teorías discrepantes acerca de lo que sea un aparato psíquico y lo que sea una disfunción psíquica. Con lo cual, los jueces se encuentran ante un berenjenal. Tienen que tener criterios claros para fallar y no hay criterios claros. Porque hay escuelas diferentes. Si yo le pregunto a un conductista, tendrá una versión de las cosas. Si le pregunto a un psicoanalista, tendrá otra. Y si le pregunto a alguien que viene de la escuela gestáltica, tendrá otra. Entonces el juez aquí me pregunta, ¿cómo construye tipos que le permitan discernir daño psíquico? Esto es un gran problema en la teoría jurídica. Y es un gran problema filosófico también, porque tiene que ver con la epistemología y la psicología, están todos emparecados. Pero a mí lo que me interesa es
el mero reconocimiento de una categoría de daño, que es el daño psíquico, y la enorme importancia que tiene ese daño, asociado a ¿qué? A comportamientos malevolentes, no a monstruos morales, a gente que tal vez uno diría son insignificantes, pero producen daño. Voy a leer un fragmento, esto está en un artículo que se llama, bueno, está en una página sobre información jurídica, está la fuente ahí, dice, lo voy a leer todo porque me parece muy interesante. Tiene que ver con el derecho, porque el derecho fundamentalmente es donde esto parece como tema urgente. Es así, ¿no? Ya la semana que viene me retiro un abogado. Y pongo un poco en el bufete, ¿cómo se acuerdan? El Pepe Curdeles. Sí. El Pepe Curdeles, abogado de la capela. Era un genio, Pepe Curdeles era lo más. Yo lo pondría. No, los jóvenes, vos te lo recordás, pero los jóvenes no, los jóvenes. YouTube, busquen en YouTube. Busquen en YouTube Pepe Biondi o Pepe Curdeles. Pepe Biondi, Jurisconsulto Manchapapel, ¿no? Yo lo pondría como juez de corte, pero claramente, peor, no es entonces, igual lo que cansa. Yo por lo menos, al que conozco, Carlos Rosenkrantz, he trabajado con él, es alumno de Nino, estoy por allá. De los otros no lo conozco, pero este lo conozco. Buena familia también. La hermana es madrina de casamiento de mi hermana. Y Yamina Rosenkrantz es madrina de mi hermana, de su casamiento. Son muy amigas las dos. Yo trabajé con él, bueno, pero es una historia de derecho, salí corriendo. Una colega me llamó a trabajar. Fueron muy interesantes con mis colegas. A los alumnos, experiencia muy sagrada, pero muy sagrada. Prefiero trabajar en buena familia, dicho con respeto. Estamos preparados para todo. Me tocó una corte, fuera corte con H, no de corte, fuera corte. Bien, voy a leer, quiero que presten atención a lo que voy a decir, porque este texto es un modelo de muchos textos donde aparece este tema de daño que no es fácil de detectar, que ha llevado mucho tiempo para ser categorizado y que se asocia a un tipo de agencia que no es una agencia que es palmariamente maligna, porque no hay destrucción, o porque la destrucción es tan lenta que no tenemos escala, Exactamente, sí, no tenemos escala. Voy a leer el fragmento, está en la página 7 y 8. Tal cual, sí, ese es lo que dice de la rana, ¿no? Bueno, dice, sentadas estas breves reflexiones sobre el daño jurídico incluye el daño psicológico, o sea, el daño que tiene relevancia normativa. En rigor habría que decir daño normativo, porque eso es lo importante. Podemos pasar a mencionar distintas definiciones de daño psicológico que han elaborado los autores y la jurisprudencia. Bueno, dice acá, Daray lo define como la perturbación transitoria o permanente del equilibrio espiritual existente de carácter patológico producida por un hecho ilícito que genera en quien lo padece la posibilidad de reclamar una indemnización por tal concepto a quien lo haya ocasionado o deba responder por ella. Acá hay un error, porque la acción puede no ser ilícita. Pues, Acá hay un error. No necesariamente tiene que ser. Acá hay un error grave, un error categorial grave. Pero para que vean, están arando en el aire, porque es un concepto muy nuevo y porque no hay teoría sobre esto. Por eso me parece importante asociar. Porque Falstaff es un agente malevolente y no sabemos si está dañando. Yo voy a afirmar ahora que sí, que a pesar de, por lo tanto, es un concepto que de víctima emancipada. Entonces vamos a explicar qué es la víctima emancipada. Pero antes quiero terminar. También se ha sostenido que el daño en estudio se configura, cita, mediante la perturbación profunda del equilibrio emocional de la víctima, que guarda adecuado nexo causal con el hecho dañoso y que extraña una significativa descompensación que altere su integración en el medio social. Esta es una definición más psicológica y más de Sarasa. Vamos a ver, esta cita es un artículo que cita definiciones. Es de Sarasa, perdón. Es de Sarasa, todo esto es Sarasa pura. No es incorrecta, es Sarasa. Otra más, la doctora Zavala de González define el daño psicológico como una perturbación patológica de la personalidad que altera el equilibrio básico o agrava,
algún desequilibrio precedente del damnificado. Se entiende que comprenden tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, pero sea como situación estable o bien accidental y transitoria, implica en todo caso una faceta morbosa que perturba la normalidad del sujeto y trasciende su vida individual y su relación. Esta es una definición más precisa, un poco más precisa, menos zaraza. La anterior es zaraza pura, esta por lo menos es más técnica, de la que me gusta a mí. Pero no voy a leer más, pero ustedes ven que es un tema complejo, porque tiene que ver la vida emocional, la estabilidad psicológica y emocional. Y muchas veces este tipo de daño se da en escalas tan íntimas que nadie lo observa, ni siquiera el victimario. Y esto es muy importante por lo que va a venir ahora, que tiene que ver con el concebir el comportamiento ético como un comportamiento instrumental de medios y fines, que es un poco la herencia de Kant, a la que yo me pongo. Esto me para la gente que está ahí atrás de las cosas que está pensando, me está clavando agujas, pero no importa. Ya mi cuerpo ha sido pasado con agujas de vudú. Entonces, esta idea de un daño de baja intensidad, lento, imperceptible, incluso victimario, es un objeto teórico nuevo en la moral. Porque la moral no tenía, la ética no tenía este tipo de efectos de las acciones malignas. Los efectos de la muerte, la destrucción, el robo, la violación, la descompensación perceptual total. Pero este tema de una especie de cosa transitoria, mínima, que ni siquiera el victimario puede darse cuenta. O sea, que el victimario puede decir, bueno, ¿en serio te estoy molestando? Perdóname, no me di cuenta. Y estos comportamientos, cualquiera que analice un diccionario y busque las terminologías y haga la familia semántica de las palabras que yo cité previamente, va a ver que gran parte de las lenguas naturales están conectadas con tipos de comportamientos de daño moral o de daño psicológico. O sea, contrario senso de la moral que no ha atendido ese tipo de víctimas y ese tipo de daño, lo que vemos al pensar el concepto de agencia malevolente, lo que notamos es que la experiencia humana está llena de estas cosas, pero horrorosamente llena de estas cosas. O sea, vivimos en un océano de daños de múltiples fuentes y de múltiples intensidades, pero que son daños que no se perciben a menos que no tenga una teoría correcta, adecuada, y esto es algo muy moderno. El libro de María Luisa Irigoyen no tiene 30 años, el acoso moral, que fue un libro medio pionero en esto, ¿no? Sí. Daño moral. Que no tiene que asociarse con la calumnia e injuria. Porque calumnia e injuria es un daño más físico. ¿En qué sentido? En el sentido que la calumnia e injuria es como una especie de golpe, como una trompada, pero con palabras. Esto en cambio no es así, porque como puede ser imperceptible, la calumnia es perceptible. Si yo hablo de una barbaridad de ustedes, enseguida se dan cuenta. Y es más, es posible que si yo los calumnie y lo haga con tenacidad y con daño en ganas de dañarlos, a ustedes les suba la presión, tengan una taquicardia, los ojos se le pongan llenos de sangre, porque la fisiología está involucrada en las palabras. Pero este daño moral no es ese caso. Porque la calumnia y la injuria es un daño físico. Pero este daño moral es de otra naturaleza, va en otro canal. Es menos perceptible, es más elusivo, exige una teoría más compleja. Por eso esta vacilación de definiciones, ¿no? Recuerden ustedes que en el derecho el juez puede llamar a peritos que son profesionales que le agregan las herramientas que no tienen como juez. El juez tiene el código, tiene la legislación, los fallos, pero si aparece algo nuevo tiene que llamar a un experto y le tiene que preguntar cómo dirime una situación, para que no tiene palabras. Ni siquiera un tema
sistema médico del cual desconoce, no puede calificarlo ni Claro, cuantificarlo. tienen que llamar peritos. Tiene que llamar médico. Son peritos no de parte, no peritos oficiales. Peritos oficiales. Entonces, acá hay una especie de trasvase entre lo epistemológico y lo normativo. Y nosotros estamos detectando y proponiendo y viendo una categoría de agente que no es ni Iago, ni Macbeth, ni Hamlet. No es un agente incondicionado como Iago que no sabemos qué hace. Recuerden que al final de la obra, cuando Otelo le pregunta por qué, Iago le dice, no, ya te dije, no hay más. Y no le dijo nada. Es el último diálogo que tienen ellos, en el acto último. Y Otelo le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Y dice, no, ya te dije, ya, no hay nada que decir. Pero no le dijo nada. O sea, Otelo se muere ignorando por qué este tipo hizo todo lo que hizo. Como nosotros los lectores. En el caso de Macbeth, recuerden que en la segunda parte de la obra es llamado tirano, muchas veces y por muchas personas, que es la categoría central de la obra. Él es un tirano. ¿Y qué es un tirano? Es alguien que ejerce el poder arbitrariamente. No toma ninguno de los elementos institucionales de la corona escocesa, en el caso del poder era la Casa Real Escocesa. No toma su psicología trastornada o no, coloniza completamente lo que sería la agencia política, que desaparece. En el caso de Hamlet, pasaría lo inverso. Aunque la vez pasada está Marcela Crespo, que es una observación atinada, pero bueno, no era mi punto de análisis. Yo enfaticé lo importante de pensar a Hamlet como un carácter político, porque era príncipe heredero de una corona con conflictos perpetuos. Entonces, educado en esgrima, educado en arte de gobierno, educado en el poder y educado en una ética en donde todos los que no son de la Casa Real son meros instrumentos. De ahí el hecho que para mí es el más importante de la obra, que es la muerte de Rosecrans y Gellertal, que muere sin razón alguna. Bueno, por morir, o sea, por capricho de cambio. Porque ni siquiera de un color, eso se puede justificar, bueno, es una defensa, exceso de defensa, no el caso de... Sí, solamente se justifica pensando en términos militares. Le quité dos soldados al enemigo. Y cuando uno piensa en términos militares, en términos no de amigo, amigo de amistad, desconocido de amistad, no, amigo militar, enemigo militar. Eso es un pensamiento político. Recuerden que la guerra es un hecho político, absolutamente. No hay que confundir la guerra con la violencia intraespecífica. La guerra no es contra mucha teoría que anda por ahí. La guerra no es un caso de violencia intraespecífica, porque la guerra es un hecho de Estado. Si no hay Estado, no hay guerra. Hay violencia terrible, pero no hay guerra. ¿Y por qué la guerra es un hecho de Estado? Porque hay ejércitos. Y los ejércitos siempre fueron enormemente caros. Mantener un ejército era un lastre para cualquier tesoro en Roma, en Persia, en el antiguo Egipto y en la China actual. Si ustedes hacen el inventario de la cantidad de recursos que insumía el ejército romano y se piensan como un secretario del tesoro del imperio, le va a agarrar un ataque de convulsa. Si hacen los números, los ejércitos son instituciones estatales. Y la guerra es un fenómeno estatal, no violencia interespecífica. Por eso están todas esas psicologías berretas de la guerra, que hablan de la agresión humana, no entienden nada. Porque la guerra no se explica así. La violencia puede explicarse así. Violencia interespecífica, no la guerra. Es un fenómeno político. ¿Por qué? Porque sus sujetos son los ejércitos. Pero nos vamos al tema. Quería hablar en contra de Hamlet. No en contra, no, ponerlo como supercajete político. Y acá vamos a pasar a lo que para mí es lo más importante de la obra, y lo más importante de la categoría de agente malevolente, que es esta idea de víctima emancipada. Si uno analiza la obra, ni Mrs. Ford ni Mrs. Page son víctimas, porque rápidamente se enteraron
de la maniobra, de la idea de Hamlet de seducirlas, obligarlas a divorciarse de sus maridos, estafarlas, ¿no? Eso es un poco el plan de Falstaff. Acá hay dos señoras ricas, con su marido medio bobos, aparentemente, según él. Entonces va a ser fácilmente para mí seducirlas, chamullarlas, como dirían los porteños, obligar a hacerlas que se divorcian, y entonces yo las estafo. Y después se suma Mr. Ford, que disimula ser una especie de personaje así medio picaresco para embaucarlo a Falstaff, para castigarlo, tipo Curly. Yo no dejé pensar en los chiflados, ¿verdad? Bueno, y entonces uno diría, las víctimas no son víctimas en ningún caso. Entonces aparece el concepto de víctima emancipada. ¿Qué es una víctima emancipada? Es alguien en el que cesó un mal. Por ejemplo, cuando la esclavitud desaparece, los ex esclavos son libres, son víctimas emancipadas. Y lo que a mí me interesó, y hay un poco de desarrollo, es, yo me pregunté, ¿es correcto decir que Mrs. Page y Mrs. Ford no son más alcanzadas por la malevolencia de Falstaff? Y si generalizamos esto, ¿es correcto decir que una persona que sabe que ha sido víctima de un mal, de un comportamiento malevolente, deja de ser víctima? Es decir, eso es importante porque el concepto de daño psicológico o moral no se entiende si uno empieza a suponer que el concepto se cancela cuando uno se hace consciente de él. Es decir, que uno lo reconoce pero lo permite. Porque si lo reconoce y sale del ámbito, Eso, sí. que con eso se cancela. Me parece muy Al importante. reconocerlo ya no lo permite. Sería. No lo permite, pero la pregunta es, ¿sigue operando? El daño. Daño, esa es la pregunta. O sea, Y sí, en el contexto, puede que sí. yo voy a defender que sí, voy a defender que Puede sí, que sí. voy a defender que sí. Incluso en el contexto de la obra, Falstaff sigue dañando a la señora Page y la señora Ford. Pero diría, ¿pero por qué? ¿Cómo si ellas ya saben que el otro es un cápora, es un chantún? Entonces han desarmado la maniobra. Dicho otras palabras, han expuesto la malevolencia de Falstaff. Para ella no es un dato ignorado. Al contrario, han tomado en cuenta para urdir toda una trama de castigo, ¿no? O sea, ¿qué ocurre? Por favor, no tomen en serio esta paradera de humor de Shakespeare con Othello y Broadway, no hay manera. Es una imagen, es una licencia literaria, la licencia poética. Pero la pregunta importante es, cuando una persona es sometida a daño moral, sus comportamientos cambian, sus expectativas cambian, son lastimadas sus expectativas, es lastimado su uso del tiempo, son lastimadas sus relaciones con los demás. Todo esto es lastimado, o sea, todo esto es dañado, y parte del daño moral, como hemos definido, hemos leído las definiciones que dan previamente, hay otras más. Creo que cito con 6 o 7, para que vean que es un concepto en construcción, no es un concepto como, por ejemplo, tuberculosis. Eso claro, todos los médicos saben claro que la tuberculosis acá en Plutón y en Ganímedes es lo mismo. Acá estamos discutiendo, estamos construyendo el concepto. O sea, el derecho construye conceptos, la jurisprudencia va aprendiendo, las psicologías van mejorando sus teorías analíticas, aparecen conceptos nuevos como este libro de Manuel Irigoyen, que acoso moral. Antes no existía, sí, existía, no la categoría, no el concepto, no lo veíamos desde allí. Entonces, como empezamos a ver con conceptos nuevos, este tipo de daño es muy nuevo. Y por eso lo traigo a colación, porque tiene que ver con la agencia malevolente, que es un amplio espectro de comportamientos entre el pícaro, el guarro, el ventajero, el estafador, el picaflor, todas las palabras que hay en castellano o en cualquier idioma para describir esta enorme y rica cantidad
de comportamientos malevolentes. Algunos de más intensidad, otros de menos intensidad, algunos efímeros, otros persistentes, algunos voluntarios, otros involuntarios. O sea, nos encontramos con una enorme complejidad de comportamientos y de consecuencias muy difíciles de resolver fácilmente en un pocos conceptos que exigen ser trabajados. La filosofía moral, esta es una deuda que tiene. O sea, es fácil jugar contra Astiz, es fácil jugar contra Camps, pero no sé si es fácil jugar contra el portero de la escuela de la ESMA. No lo sé. Porque el primer portero no tenía ni idea de qué pasaba. O sí, o tenía idea de algo, o escuchaba algo, le decían, ¿qué sé? No, estamos matando gansos. No quiero ser trivial, quiero que se entienda lo que estoy diciendo. Estos enorme cantidad, esta fenomenología de comportamientos levemente inmorales, malevolentes, exige ser tematizada. O sea, la filosofía ahí tiene una tarea que tiene que llevar a cabo. Porque claro, con los monstruos morales somos todos Gardel. ¿Se entiende? Con los santos somos todos Gardel también. O sea, el héroe moral, ¿no? El tipo que lleva a cabo acciones supererogatorias, más allá del deber, ¿no? Recuerden que una acción supererogatoria es una acción más allá de lo que es obligatoria, ¿no? Un bombero que entra al lugar de un incendio y rescata a una víctima, hace lo que la ley no le obliga a hacer. Él lo elige. Es un acto supererogatorio. Entonces, con los actos supererogatorios o con el monstruo moral somos todos Gardel. Es fácil hacer filosofía. Si mi construcción es el Hitler de la historiografía liberal. Insisto en esto. No Hitler, el Hitler de la historiografía liberal. Pero claro, cuando me encuentro con este tipo de comportamientos, como el del Falstaff, la filosofía está un poco renga, no tiene teoría para abordar esto. Estamos tratando de ir construyendo. Entonces, ahí aparece una distinción tripartita de agencias en el mal. La agencia maligna, que es la que más se asemeja, pero con las licencias, con las cautelas que señalé, al monstruo moral, al asesino serial, ¿no? O sea, recuerden ustedes que la literatura no es de ahora. A principios del siglo XX había dos personajes que son como un poco el epítome de lo que luego fueron los archivillanos. Uno es el enemigo de Sherlock Holmes, el profesor Moriarty, que es una especie de monstruo que planifica acciones, golpe de Estado, venta de armas, crear guerras, una especie de como el Joker, levante el Joker. Pero hay otro personaje de la literatura policial francesa que es Fantomas. ¿Y quién es Fantomas? Nunca se sabe quién es Fantomas, porque Fantomas es un personaje enmascarado que no tiene nombre propio, es Fantomas. No conocemos la biografía de ex Fantomas o ante Fantomas. Hay una, creo que es Alan Moore. Alan Moore escribió un guión de Batman en donde está la vida del Joker previo, ¿no? Es el único caso en el que se sabe quién es, tiene nombre propio, tiene familia, y se cuenta cómo deviene el Joker. Como la película también hay una biografía previo del Joker. Pero ese, no sé cómo se llama, algo de la risa. Es un monográfico de las revistas de Batman, donde hay una historia sacada y se cuenta bueno, en el caso de Fantomas no sabemos, pero en la novela de Fantomas era un tipo que hacía delitos espantosos y un comisario de la Sûreté, como corresponde, medio idiota, que nunca lo capturaba. Si ustedes quieren divertirse con Fantomas, había un cómico francés, Louis de Funès, que filmó una cantidad de películas en la década de 70. Era muy cómico, muy cómico, y muy original, muy distinto al humor inglés, al humor yankee, exceptuando las partes inglesas del humor yankee, exceptuando las partes que o son hechas por ingleses o merecerían ser inglesas. El humor yankee es espantoso, excepto las partes que son inglesas o que uno diría, bueno, seamos piadosos, esto merecía ser inglés. Pero sacando esto,
erotochiflada, una cosa eliminando la biogenia. Bueno, hay dos películas de Luis de Funes contra Fantomas, son muy divertidas. Y Jean Marais es el actor que hace de Fantomas. Ya Marais grande, ¿no? O sea, más por el sueldo que por el premio, se sabe que no se lo dieron, por eso precisamente no. Pero esos personajes, Fantomas y Moriarty, de fin del siglo XIX, más principios del siglo XX, diría yo, ¿no? En el caso de Fantomas, previo a la Primera Guerra Mundial, son mucho morales, paradigmas mucho morales. Entonces, hay la filosofía de Gardner, no, es el monstruo, no es Satán. Pero ¿qué pasa con los agentes malevolentes? Que no son Satán, no son Fausto, no son el Satán de Fausto. No necesitamos esa maquinaria sobrenatural para dar cuenta de este tipo de comportamientos, de los malevolencia, lo que llamamos malevolencia, gente malevolente, es falta. Uno que se puede enamorar, uno le puede pagar una cerveza, falta. Ha venido un gordo simpático. ¿Por qué es simpático? Es un pelafustán, pero es simpático. Pero es un pelafustán, daña. E incluso daña, y esto es importante, cuando las víctimas se emancipan. Entonces, este concepto de víctima emancipada me parece interesante porque es un concepto asociado al concepto de daño moral. Uno puede curar una fractura. Hay un tiempo de evolución, se produce el callo óseo, se produce la soldadura ósea, se repara los tejidos y chao. Hay gente que tuvo fracturas y las recuperó y volvió a jugar al fútbol. Eso se puede hacer. Más o menos se puede hacer. Pero en el caso del daño moral no se puede hacer. Esto es el primer punto importante. No hay tecnologías de recuperación total, completas. ¿Por qué? Porque como el daño moral o psíquico toma todo el psiquismo, y no solo la dimensión consciente y reflexiva del sujeto, toma zonas que no son conscientes del sujeto, toma zonas emocionales o afectivas en donde el sujeto no tiene pleno control. O sea, uno no gobierna sus emociones, más bien uno diría, uno es gobernado por las emociones. Ustedes saben que en la prehistoria de la psicología está este gran debate sobre qué es lo que gobierna, las emociones o la razón. La razón puede someter a las emociones pueden obligar a la razón, pero es claro que las emociones no están al uso como un tenedor para cortar un cañón. Esto es claro. Entonces, el daño moral no tiene tecnología de reparación casi. Es más, es posible que no tenga ninguna tecnología de reparación. Entonces, el concepto de víctima emancipada en el daño moral es distinto al de víctima reparada en el daño fisiológico. Y esto introduce una dimensión de análisis nueva y le da más gravedad al concepto de agente malevolente. Porque el agente malevolente puede dañar en baja intensidad, pero en escala temporal casi infinita. Entonces acá aparece un tema primero importante, digamos, la víctima emancipada se desconecta cuando sabe que ha sido objeto de daño psíquico moral, no. Por esta primera cuestión. Porque el daño moral, este daño de baja intensidad, este daño que se acumula lentamente, que puede ser imperceptible, no se puede reparar al modo que se repara una fractura de una tibia. No. Pero hay una segunda cuestión. Nosotros decimos que Mrs. Ford y Mrs. Page se enteran rápidamente de las cartas estas. Entonces dicen, a este pelafustán le vamos a hacer un castigo. Y le hacen 3. Lo tiran a la izquierda, lo manipulan, el pobre tipo no. Queda medio pata para arriba. Y bueno, lo importante de la obra, sobre todo para las lectoras mujeres y la mirada feminista, lo importante de la obra no es esa historia, la historia de Page, esa es la historia importante, sociológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo una mujer, qué grado de autonomía tenía una mujer para decidir con quién se casaba? Ese es un tema importante en la época historia. Desde ese punto de vista, la obra es un documento extraordinario.
Pero es la historia subsidiaria, no tiene nada que ver con la de Falstaff. Entonces, voy a un segundo punto que me parece también importante en este concepto de víctima emancipada. Y que tiene que ver con, si ustedes recuerdan la obra, la familia Page y la familia Ford, una más que otra, una más que otra, y la Ford más que otra, más que la Page, se ponen en función de castigar a Falstaff. Entonces comienza una interacción en donde la familia es la instigadora de una trampa en donde Falstaff va a sufrir alguna consecuencia penosa. ¿Se entiende, no? Ahora, acá hay algo curioso, que es, como Falstaff sigue en su comportamiento malevolente, las víctimas emancipadas siguen pendientes de ese comportamiento malevolente. Es decir, aunque ellas se han enterado del proyecto de Falstaff, y aunque ellas han pergeñado un plan para castigar a Falstaff, y van llevando las etapas, y lo citan, y lo llaman, y en la otra, la que era una especie de la calle, que va a ir otra mucha pasta, bien, señora, quiere encontrarte en tal lugar, a tal hora, no, escondete en tal lugar, debajo de la cortina. Todo eso, y que el comportamiento de Mrs. Page, y de Mrs. Ford, y de Mr. Ford, se hace pasar por otro, depende del comportamiento malevolente de Falstaff. Y acá encontramos un segundo sentido en el cual es importante señalar que la víctima emancipada sigue siendo dañada por el comportamiento malevolente, aunque sepa que hay un agente malevolente y aunque se haya desconectado del plan malevolente. Es decir, aunque no sea usada instrumentalmente por el agente malevolente. ¿Se entiende? O sea, en el plan original, Falstaff va a usar a estas dos mujeres como medio para quedarse con su dinero. O va a usar al que supone un caballero medio tonto, medio aturdido, que quiere ligar con una de las señoras para quedarse con su dinero. O sea, en el plan de Falstaff, estos son medios para un fin, conseguir plata. Básicamente sin trabajar, o trabajando malevolentemente. ¿Correcto? O sea, acá estoy atado a una visión de la ética en donde los vínculos entre perpetrador y víctima son vínculos instrumentales. Incluso en el caso de Yao, que yo no puedo encontrar un condicional en donde encuentro un antecedente que me permita racionalizar el comportamiento de Yao, no quita que yo sepa que es inconsecuente de esos condicionales. No tengo el antecedente, no tengo en mi vocabulario la palabra para poner en un condicional que me explique qué Iago está haciendo. Como no lo tengo para el caso de los marcianos que invaden la Tierra, en la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. No sé qué es lo que los mueve. Ningún humano tiene la menor idea, excepto por la analogía. Pero sabemos que la analogía es una inferencia falaz. Cómoda, pero falaz. La analogía contiene nuestro afán de explicar, pero casi siempre es incorrecto. Entonces, en este caso, este comportamiento en donde encuentro con personas que son afectadas, pero no son medios, porque no hay ningún fin. O sea, esto me obliga a pensar también que un supuesto de la ética teórica, que es que toda la conexión que hay entre perpetradores y víctimas es instrumental, aunque el fin sea tortuoso, aunque el fin sea casi incomprensible. A mí me puede resultar incomprensible el gozo de un torturador que pide ser torturador. O sea, que le pide, no, me deja torturar, porque yo siento gozo en el dolor. Aún así, hay una relación instrumental. Pero lo que es interesante en el concepto del daño que sufren las víctimas emancipadas es que no hay ninguna condición instrumental, en ninguna clase. O sea, noten ustedes que este concepto de daño moral o daño psíquico, o sea, daño no fisiológico, no perceptible a primera vista, no reconocible inmediatamente,
no reconocible por la víctima a veces, ni siquiera por el perpetrador, tiene dos rasgos fundamentales. Primero, es un daño que no se extingue cuando cesa la acción del victimario, del perpetrador, porque deja consecuencias, no solo individuales, sino sociales. Todas las teorías de coloniales, postcoloniales, o como se llaman, que andan por ahí, ¿qué revelan? Que las sociedades colonizadas, se fue el colonizador, dejó la destrucción, y la destrucción sigue como esas brasas que nunca se apagan. Entonces la teoría social tiene que poner sobre la mesa esas brasas que nunca se apagan, pero están opacadas. No las veo, ni siento ese calor, pero están encendidas. Entonces, este concepto de daño que persiste, aunque se haya agotado la causa, aunque haya cesado la causa, es el primero de los dos rasgos de la idea de daño de la acción malevolente. Pero el segundo concepto a mí me parece tanto más interesante que el anterior, y es que es un tipo de daño que no se puede pensar desde el modelo instrumental. O sea, yo cito a Kant, y me pongo a Kant en ese sentido. Hay los textos fundamentales de Kant. Kant sostenía que lo que hace digno moralmente una regla, una máxima, es que toma siempre y en todo caso como fin en sí mismo a una persona. Y luego define, yo también cito la definición kantiana de que es un fin en sí mismo. Ustedes tienen ahí los dos textos de Kant. O sea, toda relación instrumental en donde el otro es medio es inmoral. Ahora, resulta que acá estamos encontrando, en el concepto de víctima emancipada, algo que no tiene nada que ver con lo instrumental. Porque la víctima se separó del perpetrador, la gente malevolente. Mrs. Ford, Mrs. Page se separaron del proyecto de Falstaff. Y además retallan, o sea, replican con un plan que lo va a someter a escarnio a este charlatán, fabulador y falso seductor, viudo negro. Ahora están de moda las viudas negras, reivindiquemos a los varones. Pobre viudo negro, nadie habla de los viudos negros. No es posible. Es un lugar femenino, no hay viudos negros, no hay más. Hay un video muy lindo, no de arañas, de mantis religiosas. El video es hermoso porque es espeluznante. Es una copulación, una hembra y un macho de la mantis, el macho está copulando de una hembra. Bueno, la hembra, esto es la hembra se come la cabeza del macho. Y el macho sigue con los movimientos copulatorios. Dejó de existir el macho, pero sigue con mi instrumento. Es la naturaleza, sí, es horroroso, es espantoso. Porque es el matriarcado llevado a su máxima expresión, es como la apología del matriarcado en total. O sea, le corta la cabeza, pero el macho sigue haciendo lo que hace el macho. Es que convertir. Para lo cual se no necesita la cabeza. Usted es muy inteligente. Sería la lectura. Usted es muy inteligente. Usted sacó la lectura que yo no sé. La mía fue una defensa de mi sexo. Pero la suya está muy bien. Mejor no indaguemos por ahí, porque si vamos por ahí vamos a terminar en la otra que la guerra de los sexos. Tampoco es una víctima. No. A mí hay algo Sí. en mi cabeza, probablemente porque yo esté pensando lo del daño, con el resarcimiento y todo en el marco narrativo. Sí. Y que me hace ruido esto de la víctima emancipada, porque yo digo, a ver, yo entiendo lo de la gente malevolente. El daño para mí existe aunque sea imperceptible, aunque sea a cuentagotas, y estoy de acuerdo. Pero una vez que la persona se dio cuenta de ese entramado, del daño en sí, no es que el daño, para mí el daño no continúa. El daño cesó, lo que pasa es que el daño existe, pero no continúa en el tiempo.
Porque es que si normativamente hablando, si continuar en el tiempo, yo no sé dónde termina. No, mi duda es, entiendo lo que digamos, entiendo, me parece, pero digo, continúa en la toma de conciencia de la víctima. Vamos a pensar. Para mí, No nos vamos a pensar, porque de hecho, pero de hecho, ambas tienen razón. Sin embargo, perdón, es como lo del esclavo. Y yo soy tataranieta del esclavo y sigo con el daño. Es un tema de hecho, interminable. Sí, tal cual. Lo que vos decís de lo que está pasando hoy en Brasil y en Estados Unidos, con más intensidad que en otros países de América, con los afro-brasileños y afro-norteamericanos, están hablando incluso de indemnización retrospectiva. Bueno, ahora, hablando y pensando, ¿no? Y hablando en voz alta, creo que me choca, porque yo a su vez también tengo el concepto de la prescripción, y que esto, por una cuestión de orden normativo, en algún momento tiene que terminar. A ver, acá hay dos intuiciones diferentes, pero ninguna es mejor o peor que la otra. Una sociedad en donde haya conflicto abierto permanente se desestabiliza. Entonces, que las normas, que los sistemas normativos de una sociedad cualquiera, nosotros, o los iroqueses, o cualquiera, los esquimales, cualquier sociedad exige estabilidad. O sea, salir de un estado de guerra civil perpetuo. No hay sociedad. Bueno, Hobbes, eso no hace falta nada en la teoría. Y esto, los principios de prescripción, tienen que ver con eso. Ahora, que el juez no tenga que pensar, bueno, pero ¿qué le va a pasar dentro de 30 años o a sus hijos? No cierra el problema desde el punto de vista ético. No, está bien. Ahí sí lo puedo entender. No cierra el problema desde el punto de vista ético. Entonces, cuando los nietos de esclavos o tataranietos de esclavos piden una indemnización económica, o sea, un paquete de plata imposible, se funde Estados Unidos. Obviamente es una fantasía, pero el discurso es, los países africanos tienen la cola sucia, porque había pueblos africanos negros que eran esclavistas, los que cazaban a los esclavos y se los venían los portugueses. La historia siempre tiene dos vías, la vía del bien y la vía del mal. Entonces, ¿cómo contamos lo de Hitler? Si vos lees historia soviética, Hitler no existe. Es la burguesía, la burguesía y el proletariado alemán. La contrarrevolución, el fascismo, es la hipótesis de la historiografía comunista, prácticamente soviética. El fascismo, el nazifascismo, es la reacción de la burguesía ante la... Hitler es totalmente irrelevante, pero la historiografía liberal, básicamente inglesa, no, Hitler es un monstruo, es como que vino Satanás. Entonces vos hablas de Hitler y decís, no, espera, me persigno. Lo cual es una estupidez. Porque también tenía que persignar con Churchill, porque en la India Churchill es de ser despreciado. Los indios se han preocupado mucho por historiar lo que el imperio inglés hizo. Mejor no recordarlo. Mejor no recordarlo. Bueno, pero el punto, lo que vos decís es correcto. El daño cesa en algún momento, porque no se puede tratar normativamente. El daño nunca cesa, porque a diferencia del daño fisiológico, el daño moral abarca zonas de la personalidad que no están al alcance de la conciencia. Claro. O sea, es como me decís, este daño, el daño que produce la acción malevolente, que lo llamamos, usando la terminología de la literatura, no es que yo lo llamo así, yo simplemente traigo a colación este análisis de Falstaff. Ponele que tiene éxito en su chamullo con otra mina, ¿no? Con estas mujeres, obviamente van a vivar, va otro huevo, Mrs. Smith y la embauca se llevan la plata. Después Mrs. Smith perdió el marido y perdió la plata, que después van a trabajar en la rendera. Pero el daño moral o psicológico, claro, abarca, como vamos a decir, el cuerpo emocional. No se evalúa, no hay manera. Bueno, pero ambas tienen razón, ¿eh? Y como no se evalúa, me parece,
que es, no digo que la teoría se resquebraja, sino que es incompatible. Que si yo me considero una víctima emancipada porque soy la tataranieta del indio, que después vaya a pedir una indemnización. Porque cómo no... Bueno, pero hay casos y casos. A ver, yo entiendo tu... Mi manera de pensar. Entiendo lo que está detrás de lo que vos decís. Lo que vos decís es un problema muy importante, que es el tema de la extinción. Si no hay extinción, yo puedo decir, a ver, vamos a llegar a los ridículos. Vamos a llegar a los ridículos. Yo puedo decir, bueno, yo tengo 3 por... Ustedes saben que hoy se conoce, se ha secuenciado el ADN de los neandertales, de los denisovanos y de algún otro homínido, no nosotros, no sapiens. Y que se sabe que la población euroasiática, no africana, tenemos un porcentaje de ADN de neandertales, ¿no? O sea, según qué lugar de origen en Eurasia, puede ser entre un 3, 4, 5% de ADN neandertal, y en el caso asiático puede haber también ADN de los denisovanos, que es otra especie homínida, no sapiens, no neandertal. Pero sabemos que hubo hijos de neandertales y denisovanos porque se encontraron mestizos. No, los que se encontraron restos y el ADN de denisovanos y neandertales, y ya sabemos que cuanto más al norte de Europa vamos, más cantidad de ADN neandertal hay. No lo hay en África. O sea, los habitantes afroamericanos, sobre todo los áfricas subsaharianas, no hay nada. Porque ahí no había neandertal. El neandertal es una especie homínida estrictamente euroasiática. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces yo voy a un lugar que encontraba un hueso de neandertal y hoy es un palacio. Y esto es mío. Yo, hace 40 años, hace poco se encontró una familia alemana que desde hace 3.500 años está en el mismo lugar, pues se encontró un tipo vivo, un hueso de 3.500 años y se secuenció el ADN y son parientes. Por eso yo digo, no, yo soy neandertal. Mi tío vivía acá. ¿Qué tío? No, tío hace 70.000 años, pero el tío mío, ADN. Entonces esto es mío. Es llevando al ridículo lo que vos decís. Yo coincido contigo en que la justicia conmutativa temporal debe ser limitada. Por otro lado, lo que voy a decir ahora va a sonar un poco mal en algunos lugares, pero yo lo pienso. Cuando habitualmente algunos pueblos hablan de las tierras de sus dioses, que reclaman porque sus dioses vivían en esas tierras, o estaban ahí los dioses, lo que les resulta muy raro es que esos dioses en el pasado estaban en lugares donde hay negocios. Nunca están en el medio de la Patagonia, donde hay una liebre y un pulse. No, eran dioses vivos, no eran dioses instalados los dioses. Eran de piola los dioses. Yo entiendo lo que voy a decir. Y también entiendo la intuición de que la justicia reparadora intergeneracional no es banal. No es banal. O sea, yo creo en la justicia intergeneracional, la justicia conmutativa intergeneracional. Incluso una justicia retributiva intergeneracional, lo que nos llevan problemas teóricos muy complicados. Porque, ¿cómo se puede juzgar a alguien que no vive? ¿Cómo se puede juzgar penalmente a Napoleón? Gran Drácula, uno de los grandes delincuentes de la historia. Pero claro, como era general, era emperador y general, y aparte francés, preguntarle a los rusos lo que era de Napoleón. Bien, entonces, esto que ustedes plantean, este diálogo hemos tenido, están invitados a participar también, plantea la complejidad del concepto de víctima emancipada. Pero para mí es central el concepto de víctima emancipada entendido como que el daño moral no se extingue con la conciencia del daño ni con la desconexión con el perpetrador. Esto hace a la acción malevolente, en este sentido, un objeto central de reflexión moral. Y a una gente como Falstaff, que es menos brillante que Iago, que es menos atractivo que Hamlet, claramente, teatralmente, pero desde el punto de vista de la reflexión ético-filosófica, tan importante o más que los 3 que venimos revisando hasta ahora.
lo menos desde mi punto de vista. Bien, terminamos acá. Les comento dos cositas. La próxima jueves, en la última reunión, vamos a abordar una coordenada diferente, porque vamos a abordar un agente moral que es PUC, pero cuyas coordenadas no tienen nada que ver con la tradición judío-cristiana, no tienen nada que ver con el dualismo que viene de origen persa y que de alguna manera influyó en la conceptuación judío-cristiana de las cosas. O sea, vamos a encontrarnos con un mundo muy diferente y con un tipo de agente moral mucho más, no perplejo para nosotros, pero que nos va a causar más cierta inquietud, porque puede ser altamente seductor y altamente peligroso. Y paso el aviso, el año próximo tenemos planeado 2 seminarios de extensión. Obviamente esto depende de que las autoridades me cedan, como han sido generosas hasta ahora conmigo, en darnos este lugar, esta posibilidad. Uno sobre primer semestre, problemas filosóficos de la justicia criminal, el tema de la justificación moral del castigo. El segundo semestre, filosofía de la noche, la crítica romántica al proyecto de la Ilustración. Así que nos vamos a divertir. Bueno, será hasta el jueves. No, por favor, gracias a ustedes por venir y por conversar y estar por ahí viendo esta presentación. Bueno, voy a cerrar todo esto y nos vemos el jueves que viene. Priscila, tengo 3 cabellos turbios. Tengo cera. Acordate que si no hacemos eso que vos tenés que hacer, hago un muñequito y te pego agujitas, ¿eh? ¿Cómo queda grabado eso? No, así es. Queda el documento. Nos vamos como víctimas emancipadas. O sea, Está bien la categoría víctima emancipada. sí, pero a mí no me dejó muy contenta, la verdad. ¿Ser víctima emancipada o...? Y es irremediable. Es irremediable. No me gusta. Bueno, el problema interesante... De lo emancipado suena a que sí. No, puede ser la trampa está en la emancipación. Claro. La otra opción es irnos como gente del mal. Malvolenta, sí. No confunde la cosa que vas a poner. Y bueno, vamos. Algo así.